Veamos la actividad 24, que dice módulo del producto vectorial. Un detalle antes, por las dudas, si alguien quiere bibliografía para ampliar algunos de estos temas, puede ir a este libro del autor de Santaló, Vectores y Tensores. Bien, el área del paralelogramo. Bien, nos piden un paralelogramo. ¿Se acuerdan que un paralelogramo es como un rectángulo, ¿sí? Donde no necesariamente sus ángulos internos tienen que ser ángulos rectos, ¿sí? O sea, sino que sus lados, dos de sus lados tienen que ser paralelos y otros dos también, ¿sí? Esa sería la condición para que un polígono sea un paralelogramo. O sea, cuatro lados donde dos de ellos son paralelos y los otros dos también son paralelos. Y la diferencia con un rectángulo es que el rectángulo tiene los ángulos internos siempre son de 90 grados. Acá no necesariamente son de 90 grados. O sea que los vectores no necesariamente son perpendiculares, ¿sí? No necesariamente. Bien, un poquito de introducción a lo que es un paralelogramo y cómo se diferencia de un rectángulo. Y obviamente el rectángulo se diferencia del cuadrado porque la longitud de los lados no siempre son iguales en el rectángulo, ¿sí? En cambio en el cuadrado sí o sí, la longitud de los lados son iguales. Bien. Entonces ahora a mí me dan las coordenadas de los vértices, o sea, de los puntitos básicamente, ¿sí? Donde se intersectan, ¿sí? Eso sería el vértice, ¿sí? Donde se intersectan los lados. Bien. Me dice que las coordenadas de un paralelogramo tiene el vértice coordenada siempre en X y siempre en Y, siempre en ese orden, ¿sí? Y me da esos puntos. Si ustedes los representan en un eje de coordenadas cartesianas, si lo quieren ir haciendo, tienen un papel y lápiz, lo van haciendo, les tendría que quedar algo de esta manera. Las coordenadas del punto, vamos a traer esto, vamos a traer acá, para que esté más clarito. El punto A sería este que está acá, ¿sí? De coordenadas menos 2, 1. El punto B, el punto 0, 4. El punto C está nombrado y el punto D también está nombrado. Bueno, el A me faltó ponerle ahí la letrita nada más. Bien, eso me formaría entonces, básicamente, un paralelogramo. ¿Sí? Si ustedes lo hacen con regla, les va a quedar ahí definido el paralelogramo. ¿Sí? Lo que les decía recién, que el ángulo que hay acá no siempre es 90 grados. ¿Sí? Bien, eso es lo que le diferencia del rectángulo. Entonces, yo tengo que calcular el área comprendida acá adentro, básicamente. ¿Sí? Bien, como vieron en producto vectorial, una de las aplicaciones del producto vectorial es que me sirve a mí para calcular el área que se forma, ¿sí? Teniendo a dos vectores como los lados de un paralelogramo. Entonces, si yo hago el producto vectorial de este vector, que acá lo he nombrado, por ejemplo, como U vectorial B, o viceversa, B vectorial U, ¿sí? El módulo de ese producto, del vector resultante de ese producto vectorial, el módulo, ¿sí? Me da como resultado el área encerrada. No sé qué puso. Es el mismo libro al que nombró de Santaló. No sé, Elías. Después me fijo, después me lo pasás por mail y lo vemos, ¿sí? Bien. Entonces. ¿Qué hace este de arriba? Otro vez se le activó el micrófono. Chicos, por favor, silencien los micrófonos. Joaquín. Bien, ahí está, yo lo silencio, no hay problema. Estamos diciendo que podemos calcular el área, ¿sí? Que hay acá adentro, si yo hago, ¿qué cosa? U por B, pero ojo, no se confundan. Si yo hago U vectorial B, el resultado de eso,
¿sí? Es un vector, ¿sí? El área del paralelogramo va a ser el módulo del vector resultante. ¿Estamos? Entonces, el u por b me va a dar un vector perpendicular al plano que forman u por b. ¿Sí? Todas estas conclusiones, ¿sí?, son fundamentales y son preguntas de final, cuando no de preguntas para promocionar, ¿sí? Si no se logran dar cuenta de esto que les estoy diciendo ahora, de diferenciar esto, en el final están fritos. Seguro que si les toca vectores, casi que le vamos a preguntar una pregunta esta de cajón, ¿sí? Bien. U por B me va a dar un vector perpendicular al plano, y el módulo de ese vector es el área que yo tengo acá, he tratado de pintar acá, ¿sí? Bien. Bueno, esas son conclusiones que ya tienen que ir sacando, que ya tienen que ir teniendo más en claro. Y ahora vamos a la parte de cálculo. Entonces, una vez interpretada qué tengo, qué necesito y qué quiero, y dónde estoy, y qué herramientas voy a usar, vamos a ver cómo usamos esas herramientas. ¿Cómo puedo hacer escalar vectorialmente el vector u por el vector b? ¿Cuáles son las coordenadas del vector u? Ahí se me plantea otro problema, porque ¿cuáles son las coordenadas del vector u? ¿El punto b? ¿El punto a? ¿Un punto medio? ¿Cómo hago para nombrar ese vector para poderlo hacer el cálculo como lo veníamos haciendo usando el determinante? Puedo formar un triángulo rectángulo ahí, por ejemplo, con el vector u y el eje de las y. Con el vector u y el eje de la y. O sea, un triángulo rectángulo así y así, básicamente. Sí. ¿Y eso qué te va a dar? Y ahí, a partir de ahí, sacar razones trigonométricas, por ejemplo, intentar sacar la coordenada en y la coordenada en x. Voy a sacar la coordenada en y, muy bien, que sería este tramo, y la coordenada en x. Muy bien, perfecto. Lo mismo podría hacer con el otro, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tengo que conocer el módulo de u para hacer trigonometría ahí? Porque necesito sí o sí este módulo. Para hacer, por ejemplo, para Claro. hacer el cateto opuesto necesito el módulo por el seno de este ángulo. Tampoco conozco el ángulo. Acá gráficamente me van a decir, yo sé cuánto vale la componente o cuánto es la altura del vector u, porque lo veo en la gráfica, pero no siempre lo voy a ver en la gráfica, no siempre va a estar claro, no siempre van a ser vectores que estén cerca del origen de coordenada o algo que esté fácil de ver. ¿Sí? No Puede está ser que mal la lo idea que determino tenía. tomando los puntos AB y AD. ¿Sí? Bien, ¿y cómo? Entonces el vector U lo determino por las coordenadas de A y B, se me queda un vector AB, lo nombro U, Ujú. y el vector AD lo nombro B, Bien, ¿y cómo hace eso? uniendo los puntos. Bien, ¿y cómo uno los puntos? Perfecto todo lo que me están diciendo, está buenísimo, porque eso es lo que tienen que pensar. Ahora, yo le voy a ayudar a cómo hacerlo. Bueno, básicamente este vector que tenemos acá, u, se puede generar un vector equipolente. ¿Qué quiere decir equipolente? Que tenga la misma dirección, el mismo sentido, nada más que el origen del vector, ¿sí? Todos los vectores tienen un origen y un final, o un origen y un extremo, ¿sí? El origen del vector u lo voy a asociar al origen de coordenadas. ¿Cómo se logra eso? Básicamente haciendo la resta del punto extremo menos el punto inicial. Conozco las coordenadas del punto extremo, que son las coordenadas del punto B, menos las coordenadas del punto inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vector u, si yo lo quisiera hacer equipolente, voy a hacer las coordenadas en B menos las coordenadas en A. ¿Sí? Esto vectorialmente, ¿no es cierto? Eso me van a dar las coordenadas del extremo del vector u con origen en el origen de coordenadas, ¿sí?
y final en lo que me dé ese resultado, básicamente. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a hacer esas cuantitas. ¿Cómo ¿Qué me va a sería quedar? hacer las coordenadas en X, restar las coordenadas en X del otro punto y las coordenadas en Y, restar las otras coordenadas en Y? ¿Eso? Ujú. Exacto. Entonces, ¿cómo me quedaría? Por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas en B del punto, en X del punto B? 0. Bien, 0 menos, Menos menos 2. bien, o sea, 0 más 2. Eso va a ser la coordenada en X del vector U. En realidad la coordenada en X del final del vector U. ¿Cómo sería la coordenada en Y del vector U? 4 4 menos menos, 1. perfecto. O sea que ahora yo el vector U lo voy a conocer con las coordenadas, ¿cuánto? 2, 3. Entonces, ¿se dan cuenta de que ahora lo que estábamos haciendo hasta ahora era siempre nombrar a los vectores con las coordenadas de su extremo final? ¿Sí? Lo que hacemos siempre intuitivamente hasta ahora era nombrar al vector con las coordenadas del extremo final, asumiendo que el origen estaba coincidente con el punto 0, 0, con el origen de coordenadas del sistema de coordenadas. ¿Se entiende esa conclusión? Bien, ahí me pregunta Juan, ¿qué es lo que era equipolente? Que repasemos qué era equipolente. Bien, equipolente va a ser un vector AU, ¿sí? Que ahora va a tener coordenadas 2 y 3. O sea que si yo trazo una recta que va... espera que me falta. No, no, tiene que ser de mano. No, aquí salió. Ese es mi nuevo vector U. O sea que este vector U que tengo acá es equipolente a este otro vector U que tengo acá. O sea que tienen la misma dirección, o sea que con el eje de las X los dos forman el mismo ángulo y el mismo sentido. ¿Sí? O sea, creciente, como si fuera una recta con pendiente positiva, básicamente. Eso es equipolente. Este U es equipolente, o sea, el vector U este que tengo acá es equipolente a este vector que tengo acá. ¿Sí? Entonces tengo un vector equipolente, quiere decir que conserva la dirección y sentido y módulo del otro vector, nada más que con origen en el origen de coordenadas. ¿Hasta ahí estamos? Si hasta ahí estamos, podemos hacer lo mismo con el vector que yo acá he nombrado como, por ejemplo, con ninguna letra. Pero este vector podría ser el vector B. ¿Sí? Este Y vector lo B nombró, se tapó con la rayita roja. se tapó. Bien. Profe, ¿hay que Ahí. simbolizarlo de manera diferente al equipolente? No, no necesariamente. Pueden nombrarle, decirle U' si quieren, pero a los fines prácticos, al final no, yo sé que el vector U, si hice bien estas cuentitas, sigue siendo, o sea, sigue representando las mismas propiedades de este vector que este vector. ¿Sí? A mí lo que me interesa de este vector es que yo ya puedo calcular o hacer el cómputo de manera más fácil haciendo el producto, el cálculo del determinante para calcular el producto mixto. ¿Se acuerdan que yo para calcular el producto mixto ponía el versor I, el versor J y el versor K? ¿Sí? Opa. Y el versor K. Y acá ponía una componente, la B1 o la U1, la componente U2 y la componente 3, o la componente en Z, como quieran llamarle. Acá la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, básicamente, del otro vector. Y ahí hacía el producto vectorial. Bien, ¿cómo hubieran hecho este cálculo si hubieran tenido los datos que tenían al principio?
¿Sí? ¿Hasta ahí están? Bien, me estaría faltando hallar las componentes del vector B. Otra vez me surge lo mismo. ¿Cuáles son? ¿Son las coordenadas del punto D? ¿Las coordenadas del punto A? No, son... Voy a necesitar un vector equivalente, ¿sí? Para poder ubicarlo acá y conocer las coordenadas del extremo final de ese vector. Bien, vamos, ¿sí? ¿Me habló? Ah, sí, yo iba a preguntar, el hecho de que nosotros marquemos las coordenadas del vector U como 2, 3, es solo porque es equivalente, ¿no? Porque en realidad el vector estamos viendo que no sale del origen. Claro, pero vos a los vectores los podés referenciar como vos quieras, o sea, el sistema de coordenadas, ¿sí? Yo lo sitúo donde a mí me convenga. Claro, a fines Siempre y prácticos es lo cuando mismo. mantenga la misma, yo siempre y cuando se mantenga la misma relación para todos. Claro. Eso se va a ver mucho en física, que ustedes pueden situar el sistema de referencias de acuerdo a cómo sea más práctico para hacer los cálculos, ¿sí? En realidad, álgebra, física y casi todas estas materias, o sea, nosotros acomodamos el sistema de referencias como nos convenga para simplificar los cálculos. Por lo menos en esta parte teórica lo que hacemos es la forma de simplificar los cálculos, el cómputo de cálculos. ¿Y por qué me dirán? Ya lo vamos a ver en la parte más de álgebra, en la parte de matrices, que estas cuentitas son sencillas porque estamos manejando dos componentes, pero ya cuando empezamos a manejar vectores o elementos de algún sistema, de algún espacio vectorial que tenga más componentes, ahí sí interesa reducir la cantidad de cálculos y de operaciones, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer intuitivamente acá en álgebra, ¿sí? Es tratar de simplificar las cuentitas, básicamente. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver cómo calculamos rápidamente el vector B. Hacemos como el audio de WhatsApp, le ponemos 1,5 en velocidad. ¿Cómo van a ser las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto A, básicamente? ¿Sí? Esto es vector, esto sigue siendo vector, ¿y cómo van a ser las coordenadas del punto del final, que era las coordenadas en X, 2 menos las coordenadas en X del punto A, 2 menos 2, básicamente 2 más 2, y las coordenadas en Y del vector D menos las coordenadas en A del vector, perdón, coordenadas en Y del vector A. O sea que el vector B va a quedar con componentes 4 menos 2. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea que si lo quisiera graficar acá, al vector B equivalente va a terminar coordenadas 4 y 2, o sea que va a terminar ahí. O sea que va a ser una cosa básicamente así, con el extremo o el final ahí. Ahora sí puedo hacer, conociendo esta coordenada y esta coordenada, hacer el producto vectorial. ¿Qué me está faltando? O sea, acá lo dejé más limpito, los vectores equivalentes, ¿sí? ¿Qué me está faltando ahora para poder hacer el cálculo o el cómputo de este producto, el cálculo de este determinante? Voy a tener los versores I, los versores J y el versor K. ¿Conozco la componente U1? Sí, vale 2. La componente I vale 3. ¿Y cuánto vale la componente en Z del vector U? 0, básicamente, porque estoy hablando de que estoy en un plano, ¿sí? Si supongo que el vector U y el vector B están en el mismo plano, en el plano de XY,
entonces la componente en z va a valer 0. Mismo razonamiento para el vector b. La componente en x del vector b, o el equivalente del que yo tenía originalmente como b, corta, va a ser 4, y la componente en y va a ser menos 2. Y como están en el plano del piso, básicamente, ¿sí? O en el plano de los ejes x e y, la componente en z, o sea, la elevación es 0 en realidad, ¿sí? Por eso le asignamos el 0. Y ahora es cuestión de resolver el determinante. Vamos a llevar esto más para allá. ¿Y cómo hacíamos esa cuentita? Y por, tachaba esto, y me quedaba 3 por 0, menos 0 por menos 2. Eso era para el versor y. Cuando iba a calcular el j, siempre ponía el menos adelante, ¿sí? Acuérdense, cuando calcule el versor j, siempre va un negativo. Tacho esto imaginariamente, tacho esto, y va a ser 2 por 0, 0, menos 4 por 0, o sea que la cuentita esta la puedo simplificar a 0. Igual que todo esto también va a ser 0, básicamente 3 por 0, menos 0 por menos 2 es 0. O sea que el cálculo se va a reducir a calcular el menor, que sería tachar esto, y el determinante de este menor, que es 2 por menos 2, es menos 4, menos 3 por 4, 12. O sea que el resultado del producto vectorial es, como dije, 0 para la coordenada en y, más 0 por la coordenada en j, más ¿cuánto por la coordenada en k? Menos 16, ¿sí? Podemos poner así, menos 16 por la coordenada en k. O sea que esto se reduce básicamente a que el vector resultante es el vector menos 16k. ¿Sí? Recuerden que k es un versor. Un versor en la dirección del eje z, ¿sí? El módulo 1, que está en este caso multiplicado por menos 16. O sea que va a ser el vector resultante va a ser un vector entrante al sentido de la hoja, ¿sí? Si yo aplico la regla de la mano derecha, voy de U a B, hice el producto, ¿no es cierto? U a B, o sea que el vector es un vector que está perpendicular al plano de la hoja, en este punto, precisamente, y que, o sea, está entrando al sector hacia la hoja y va 16 unidades hacia abajo de la hoja, básicamente. Bien, ese es el vector resultante que hemos dicho perpendicular al plano que forman U y B. Ahora, ¿qué me está faltando? Habíamos dicho al principio para calcular el área de ese paralelogramo que forman U y B. Está escrito ahí. Calcular el módulo del vector resultante. ¿Y cómo calculo el módulo del vector menos 16k? Era la componente en x elevada al cuadrado más la componente en y elevada al cuadrado más la componente en k elevada al cuadrado, o sea en z elevada al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Pero como esto y esto se me van a ir, básicamente el módulo del vector u por b va a ser el cómputo de menos 16 elevado al cuadrado y raíz cuadrada, porque acá iría un 0 más 0, ¿no es cierto? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, es lo mismo que esto. O sea que esto y esto me va a devolver que el módulo es 16. O sea que acá obtuve el área del paralelogramo, ¿sí? Determinado por los vectores u y b, que tenía originalmente. O sea, estas son 16 unidades de área, básicamente. O sea que si yo a U lo medí en metros, y a B también lo medí en metros, estos son 16 metros cuadrados. Si U lo medí en milímetros, y esto en milímetros, o sea, son 16 milímetros cuadrados, básicamente. O sea que sirve para cualquier unidad de medida. El menos se va pero no mágicamente, ¿sí? No es magia, no fue magia. Es justamente
surge de calcular el producto, de calcular el módulo del vector.